los teoremas de Pappus o teoremas de Goulding. Son unos teoremas interesantes que ayudan a resolver algunos problemas, como vamos a ver. En el libro tienen las demostraciones. No vamos a entrar en detalles de las demostraciones, lo pueden ver en el libro. Vamos a ver el resultado. El primer teorema dice lo siguiente. El área de una superficie engendrada por una línea plana, esta es la línea, esta línea AB es la línea, dice el área engendrada por una línea plana que gira alrededor de un eje, el eje en este caso el eje Z, un eje coplanar, o sea que la línea y el eje están en un mismo plano, que giran alrededor del eje sin cortarlo, es igual al producto de la longitud de la línea por la longitud del arco descrito por su baricentro. Veamos de qué se trata. Tenemos una línea, que es la línea AB, que es coplanar, o sea, está en el mismo plano que el eje Z. Esta línea va a girar alrededor de este eje. La condición es que no corte al eje, por eso dice sin cortarlo. Y al girar esta línea, va a generar una superficie, que sería la superficie A, B, B', A', esa superficie. Lo que dice el teorema, y está demostrado, es que el área es igual al producto de la superficie por la longitud que describe el baricentro. Es decir, vamos a tratar de dibujar algo acá. Acá está el baricentro, y este baricentro que está en este punto y pasa a este otro punto, al girar esta línea, este baricentro describe una línea, y esa línea se llama SG. Entonces el producto de esta línea por la longitud de la línea, ¿sí? Ese es la longitud de la línea, de toda la línea que es la línea que gira. Esta línea es S. Entonces, el producto de S por la longitud que describe el baricentro, ¿sí?, es igual a la superficie que se engendra. Para ello, creo que es importante también que vean, les voy a mostrar el libro, ¿sí? En el libro, al principio de este capítulo, ustedes tienen los baricentros de líneas y de superficies, perdón, de líneas, ¿sí? Como por ejemplo,
esta línea que es una poligonal, esta línea es una poligonal que tiene este lado, tiene este otro lado, tiene este otro lado, tiene este otro lado. Es una poligonal. Entonces, si nosotros tuviéramos solamente una línea, ¿dónde está el baricentro de cada línea? El baricentro de cada línea está en el punto medio de la línea, ¿sí? Porque se demuestra que hay un diferencial de línea, etcétera, como hemos demostrado los baricentros de superficie. Entonces, si se toma momento estático de cada una de estas líneas por la distancia al eje que corresponda, ¿sí? al eje, en este caso al eje Y, por ejemplo, se toma momento estático multiplicando el valor de la línea por la distancia al eje, el valor de la otra línea por la distancia al eje, el valor de la otra línea. Vamos a tener la suma de los momentos estáticos de la línea. Si dividimos entre la longitud total de la línea, ¿sí? Vamos a tener el centro de gravedad de esta línea, obviamente, está fuera de la línea porque esta es una línea que es una poligonal. De la misma manera, tienen, voy a borrar un poco esto. De la misma manera, tienen, por ejemplo, el baricentro de un arco de circunferencia, ¿sí? Entonces, este arco de circunferencia es una línea. Y por lo tanto, tomando un diferencial de arco, como hemos hecho con superficie, tomando un momento estático, en este caso también con respecto a este eje Z, tomando la sumatoria, haciendo la integral, se determina dónde está el arco el baricentro de este arco. Entonces, con ese concepto, vamos a borrar. Volvamos a nuestro ejercicio. Entonces, con ese concepto, este arco tiene un baricentro que está aquí, y cuando esta línea gira alrededor de este eje Z, genera esta superficie A, B, B', A'. El valor de esa superficie es igual ¿a qué cosa? A la longitud del arco, S, por la longitud que describe el baricentro. Ese es el primer teorema de Pappus. El segundo teorema de Pappus, ¿sí? Es, ahora lo que gira no es una línea, sino lo que gira es una superficie. Y el segundo teorema dice, el volumen engendrado por una superficie, la superficie es esta superficie sombreada, ¿sí? Esta superficie la vamos a indicar acá. Esta superficie, esta sombreada, va a girar alrededor también de este eje Z. Va a girar alrededor de este eje Z sin cortarla, ¿sí? Y ahora dice que al girar esta superficie genera un volumen, ¿sí? Y ese volumen es igual al valor de la superficie, el valor de la superficie, por
nuevamente el arco que describe el baricentro. Este baricentro de esta superficie que está acá, al girar esta superficie, va a ponerse en esta otra posición y por lo tanto va a describir este arco. Y esa longitud que describe el arco se llama S sub G, y la superficie, ¿sí?, se llama F, y por lo tanto el volumen de ese que se ha generado al girar esa superficie es igual al producto de la superficie por la longitud que describe el arco. Veamos alguna aplicación que ustedes la van a hacer. Vamos a borrar esto. Por ejemplo, ¿qué pasa si tenemos un eje? Voy a poner el par de ejes. Y en este eje tomamos una línea como esta. Y esta línea gira alrededor de este, llamemos este eje Y. Tenemos este eje X. Y esta línea pueda girar alrededor de este eje. Entonces, la línea, llamémosla L. ¿Sí? Entonces, si la línea gira alrededor del eje Y, y supongamos que gira 360 grados. 360 grados. ¿Qué es lo que va a generar? Va a generar un cono, ¿no es cierto? Va a ir girando. Va a ir girando alrededor de los 360 grados. Y por supuesto va a generar un cono, y el área de ese cono, ¿no es cierto?, va a ser igual a ¿qué cosa? Según el teorema de Goulding, si nosotros conocemos el baricentro de esta línea, el baricentro de esta línea, en este caso esta línea va a tener un baricentro que está en su punto medio, ¿sí? Entonces, si nosotros conociéramos la base de este triángulo, o sea, la base de que forma esta línea proyectada sobre el eje X, si conociéramos esta línea, esta base,
y conociéramos también la altura, ¿sí? La altura H de esta línea, ¿sí? La voy a acotar aquí. Conociéramos la altura que tiene esta línea, ¿sí? Que la vamos a denominar H. Por lo tanto, conocemos B, conocemos H, y por lo tanto vamos a conocer la inclinación de esta línea, la línea L. Esa línea tiene un baricentro que está en su punto medio, y por lo tanto vamos a poder conocer en función de B y H y la mitad de esta línea, vamos a poder conocer esta recta, ¿sí? Que es la línea que va a describir el baricentro. Entonces esta línea, ¿sí? Al girar 360 grados esta línea, si esto gira 360 grados, ¿sí? Ustedes ya podrán calcular cuánto es la longitud de esa línea. Por supuesto que nosotros conocemos el baricentro de esta línea que está en el punto medio. Por supuesto que esta base de esta línea, ¿no es cierto?, va a ser la base sobre 2, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si el baricentro está a mitad de la altura, eh, esta línea también va a ser la base sobre 2. Entonces ya con eso vamos a poder saber en qué posición está en función de X y Y el valor de este baricentro, ¿sí? Este será el baricentro de la línea. Entonces le dejo para que lo calculen, ¿sí? Otro ejercicio que le dejo para que calculen es cómo calcular, por ejemplo, ¿no es cierto? Voy a volver a dibujar, este par de ejes. Supongamos que queremos saber cuánto vale el volumen de una esfera. ¿Y cómo calcularíamos el volumen de una esfera? El volumen de una esfera lo podríamos calcular haciendo girar un semicírculo. Si este semicírculo, ¿sí? Voy a tapar la otra parte del círculo porque es un semicírculo. Si hago girar este semicírculo, este semicírculo tiene una superficie, pero también sabemos que conocemos cuál es la posición del baricentro del semicírculo, que era 4/3 de R sobre pi. Eso ya lo demostraron ustedes. Entonces, este baricentro que está a 4/3 de R sobre pi va a girar una cierta longitud. Al girar, si hacemos girar este semicírculo,
el semicírculo girar 360 grados, ¿sí? Lo que va a engendrar el volumen de esfera. Entonces, ¿cómo calcular el volumen de esa esfera? Podemos utilizar el teorema de Pappus, ¿sí? Para que este semicírculo, primero que tiene una superficie que es pi, y pi por diámetro al cuadrado sobre 8, o si quieren pi por r cuadrado sobre 2, ¿sí? Conocemos el baricentro de la superficie, ¿no es cierto?, que es 4/3 de r sobre pi, ¿sí? Esta distancia, la distancia esta distancia desde el eje Y, en este caso, hasta el baricentro, sabemos que es 4/3 de r sobre pi. Entonces, conociendo esta distancia, vamos a saber a qué distancia del eje Y va a estar el centro de gravedad, y por lo tanto al girar vamos a saber cuánto gira, ¿sí?, el baricentro. La longitud que gira el baricentro por la superficie me tiene que dar, ¿sí?, me tiene que dar el valor del volumen de la esfera. ¿Ok? Se lo dejo ese ejercicio. Y el otro ejercicio, para que vean una aplicación práctica que me tocó a mí resolver en algún momento. Este es un tanque de agua. Imagínense el tanque de agua del que está en el cuarto anillo, antes de llegar a la Universidad UPSA, hay un tanque de agua. Esos son tanques de 1 millón de litros, ¿sí? ¿Y cuál es el problema planteado? Alguien quería saber qué volumen de agua había en cada momento. Entonces, la forma del tanque más o menos es esta, ¿sí? El tanque es hueco por dentro, ¿sí? Acá viene la columna del tanque. Dentro de la columna, o sea, dentro de este círculo, porque aquí es hueco, dentro de esta columna que hay, la columna que sostiene todo ese tanque, ¿sí?, ahí hay unas escaleras, ¿no es cierto?, que suben hasta arriba del tanque, ¿sí? Por lo tanto, el contenido de agua es lo que está aquí adentro, ¿sí? Y el agua, ¿no es cierto?, va de todo esto de aquí, ¿sí? Y obviamente esta es una proyección, ¿sí? Esta es una proyección del tanque, ¿sí? Y el problema era qué cantidad de agua hay en cada momento. Alguien quería saber cuánto era el agua que había a cada momento, ¿sí? Nos plantearon el problema, y bueno, nosotros dijimos, bueno, ok, vamos a poner un lector electrónico que me mida la altura del agua. Eso no es problema, ¿sí? Desarrollar un instrumento con un lector de un rayo láser, no hay problema. Tengo la suerte que mi hijo mayor es ingeniero electrónico y desarrolla todas estas cosas. Entonces dijimos, bueno, vamos, el agua va a estar en cualquier profundidad que esté el agua. Yo podré leer
podré leer a qué altura está el agua, ¿sí? ¿Con qué cosa? Con un lector electrónico, sí, que me diga en cualquier momento, ¿sí?, dónde está el agua. Entonces leemos desde un punto cualquiera donde se ponga el instrumento y tiene un instrumento también en realidad se le pone un celular y la tarjeta electrónica que se fabrica, ¿sí?, me va a mandar a mi celular, ¿no es cierto?, cuál es la altura del agua en cualquier momento. O sea que el problema electrónico de medir, el tema de medir cuál es la altura del agua está resuelto, ¿no es cierto?, en forma sencilla, ¿sí? Yo voy a saber en qué momento, ¿no es cierto?, qué altura de agua. Si sé la altura total y si pongo un dispositivo, si pongo un dispositivo en este punto, ¿sí?, obviamente que me mida esta distancia, yo voy a saber qué altura de agua hay en este punto de aquí, ¿sí? O en cualquier punto que esté el agua, ¿no es cierto? Mediante el dispositivo electrónico voy a saber qué altura es esta, ¿sí? Y por lo tanto voy a saber qué altura de agua existe. Muy bien. El problema de saber qué altura de agua hay no es problema. El tema es saber, ¿no es cierto?, la altura, el volumen del agua. Y ese volumen, ¿no es cierto?, de agua llega hasta aquí. Hasta ahí hay agua. Lo otro ya es la cúpula, ¿no es cierto?, del tanque, la losa que está encima. Incluso cuando se hizo este tanque hace muchísimos años, alguien dijo, ¿y por qué no hacemos algo arriba del tanque? El día de mañana podemos hacer algo acá arriba del tanque. Este tanque de la USA está calculado para poder soportar acá gente. Se pensó en algún momento hacer un restaurante acá arriba. El tema era que bueno, no es fácil esta altura, ¿sí? La altura de toda la columna, ¿no es cierto?, subir las gradas. Pero está calculado todo eso no importa. El tema es saber cuánto de agua hay en cada momento. Entonces, ¿cuál fue el planteamiento? El planteamiento fue resuelto con justamente el teorema de Papo. ¿Qué es lo que hice? Lo que hice fue plantear un elemento diferencial de superficie, que es este rojito que está acá, ¿sí?, que obviamente lo puedo hacer tan pequeño como yo quiera, ¿sí? Este delta Y lo puedo hacer tan pequeño como yo quiera, y por lo tanto, ¿sí?, y no hice un rectángulo, hice un trapecio, ¿no es cierto? Hice un trapecio. Entonces, este trapecio tiene un delta Y, tiene el triángulo, este pequeño, que es este que muestro aquí, este triángulo pequeño, ¿sí?, que muestro aquí, y este otro triángulo grande que muestro acá, ¿sí? Son dos triángulos que son dos triángulos semejantes. Entonces yo tengo esta distancia A, ¿sí?, y tengo esta distancia que es variable en función de qué, en función de la altura, en que yo quiera medir. Y esta es una distancia genérica Y. Y por lo tanto planteé esta ecuación y en vez de hacer la diferencial, lo hice en unos delta muy pequeños. Entonces, no es problema, este delta Y, este B en función de X, se saca el RY, que es el RY, es el radio en función de Y, el radio en función de esta altura Y, ¿cuál es el radio? Y ahí se hacen todas las simplificaciones y los delta de volumen. Entonces, mi delta de volumen,
Mi delta de volumen era el volumen de este trapecio en función de la altura Y. Ese delta de volumen es F por delta Y. ¿Sí? Ahí están la fórmula. Y el volumen va a ser la suma de los delta de volumen. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Girar este trapecio casi infinitesimal, ¿no es cierto? Que tiene un delta y ese delta Y, hice una tablita aquí, no recuerdo cuánto era el delta Y. Acá está el delta Y, le puse 0,015, o sea, 0,015 metros, ¿no es cierto? Estamos hablando de 1 centímetro y medio, de cada centímetro y medio, y cada centímetro y medio, o sea, calcula el RY, ¿no es cierto? Y en función de eso, calcula el volumen y después, ¿no es cierto?, se suman todo. Bueno, aquí tiene después un cálculo, ¿no es cierto? Un cálculo que va modificando este RY. Aquí está fijo, ¿sí? Pero este RY va a ir modificándose en función de la altura. Bueno, y con eso se calculó el volumen, pero como ven ustedes es otro ejercicio de cómo calcular, cómo aplicar este teorema de Papp. Se lo dejo para que lo piensen también ustedes. Muy bien. Ingeniero, entonces Sí. también igual vamos a hacer ese último que nos mostró. También piensen. Esa es la ingeniería, jóvenes. El día de mañana a ustedes dicen, usted es ingeniero, a ver, ingeniero, calcúleme esto. Soy ingeniero, ¿no es cierto? Ya, calcúlemelo, pues. Y usted tiene que, a mí se me ocurrió hacerlo por el teorema de Pappus, digamos. Sí. El año pasado tuve un desafío muy importante también. Había que dibujar unas columnas. Y cuando lo veamos el tema, cuando terminemos este capítulo, ¿sí? Había que dibujar unas columnas en planta y en corte, dándole vuelta a la superficie donde estábamos ubicados y cómo se veía una columna en planta y en corte, y querían verla dibujada. ¿Qué apliqué? Apliqué una fórmula, ¿no es cierto?, que no tiene nada que ver con las columnas, pero le apliqué una fórmula de isostática, que cuando veamos el tema se lo voy a mostrar. Muy bien. Vamos, o si quieren, les dejo otra cosa para que piensen, ¿sí? También me tocó alguna vez hacer esto. Ustedes han visto las cisternas, ¿no es cierto? Las cisternas que transportan combustible, ¿sí? Entonces, el tanque de esa cisterna, ¿sí? El tanque de esa cisterna tienen una forma elíptica, ¿sí? Entonces voy a tratar de dibujarles el tanque. Si ustedes se fijan, las cisternas que transportan líquido, ¿no es cierto?, tienen esta forma. Son elípticas. Suficiente. Son unas elipses, ¿cierto? Entonces la idea era calcular nuevamente cuál es el volumen, porque aquí habían esto me lo pidió una empresa constructora que transportaba volumen de diésel para su obra. Y bueno,
2 centímetros o 3 centímetros de altura de líquido, pueden hacer la diferencia, ¿sí? Entonces la idea es, o el pedido, ¿no es cierto?, era lo mismo. Si esta es una sección del tanque, y el tanque tiene arriba, si ustedes se fijan, los tanques estos tienen una boquita aquí, la boquita por donde entra el combustible, tiene una tapita, ¿sí? Esa, esa tapita, por aquí entra el combustible y obviamente por la parte de abajo, ¿sí? Tienen una llave por donde sale el combustible que llevan bien los tanques sistemas a los surtidores, o en este caso era llevar combustible de la empresa a la hora, ¿no es cierto?, para todo lo que era el diésel de los tractores. La empresa esta compraba más o menos unos 20.000 litros de diésel por mes, o sea que no era poca cosa, ¿sí? El tema nuevamente era saber cuando llegue el cisterna a la obra, lo que se quería saber era en función de la altura, nuevamente de la altura que tenga el líquido, ¿sí? Saber qué volumen había. Por supuesto, se conoce los diámetros de la elipse, ¿sí? Y bueno, ¿qué es lo que se hacía? Normalmente, si ustedes alguna vez han visto, lo que hacen es introducir una regla graduada, ¿sí? Una regla graduada, una regla de madera graduada aquí, ¿sí? Se introduce una regla graduada en centímetros y se mide la altura de a qué altura está el líquido. Se saca y se mide, son tantos centímetros, ¿no es cierto? Y habrá lo que se quería es tener una tablita que en función de la cantidad de centímetros que había aquí, saber cuál era el volumen de combustible que había, ¿no es cierto? Para ver si el combustible, si llegó lleno, si no llegó lleno, o si se vacía solamente algo, ¿no es cierto? Por diferencia de altura, saber qué cantidad de combustible se vació del cisterna, porque ese cisterna que tenía la empresa iba a una carretera donde estaban construyéndose, incluso dejaba parte de diésel en una parte de la obra y más adelante en otra parte de la obra, ¿no es cierto?, a otro campamento dejaba otra parte de combustible. Entonces el tema era saber cuánto combustible se dejaba en cada lado. También se lo dejo para que piensen, ¿no es cierto? Y ustedes están allá en la obra y el jefe le va a decir, a ver, ingeniero, usted qué ingeniero, a ver, calculen, ya no quiero que me mientan aquí cuánto combustible, a ver, hágame una tablita que me diga en función de la altura qué cantidad de combustible existe. También se lo dejo para que piensen, ¿sí? Esa es la ingeniería de todos los días, jóvenes. No es solamente peso 1, peso 2, peso 3, sino que con lo que conocemos, ¿no es cierto?, solucionar otro tipo de problemas. Muy bien. Seguiremos con nuestra materia, que es el último tema de este capítulo, que se llaman los momentos de segundo orden. Si quieren, el momento de primer orden era el momento estático, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que desde que empezamos este capítulo, ¿sí?, hemos visto todo lo que era la aplicación de momentos estáticos, ¿sí?, para encontrar los centros de gravedad, ¿sí?, de las figuras geométricas, ¿sí? Entonces, en la otra parte
de este capítulo es momentos de segundo orden. Entonces, estos momentos estáticos que hemos visto, ¿no es cierto?, son los momentos de primer orden, y ya van a ver por qué se llaman de segundo orden, ¿sí? Entonces, vamos a hacer nuevamente definiciones, ¿sí?, como siempre hemos venido haciendo. Entonces, supongamos que tenemos un par de ejes y no necesariamente ortogonales para hacerlo mucho más general. Tenemos un par de ejes cualesquiera, de todas maneras llamémosle el par de ejes Y y el par de ejes X, o sea, el eje X y el eje Y que forman este par de ejes. Y tenemos una superficie cualquiera. Tenemos una superficie cualquiera. Y lo que nosotros hemos definido, momentos estáticos. Si tenemos un elemento diferencial de superficie, ese elemento diferencial de superficie, que nuevamente lo podemos hacer tan pequeño como nosotros queramos, tenemos un diferencial de superficie. Como ese. ¿Sí? Bueno, no entró el diferencial de superficie dentro del dibujo que hice. Lo voy a volver a hacer. Diferencial de superficie. Ahora sí. Ese es un diferencial de superficie. Este diferencial de superficie, en forma genérica, tendrá una distancia genérica al eje X, que vamos a llamar una distancia genérica Y. Esta distancia genérica es Y al eje X. Y una distancia genérica a este eje. Este eje no es ortogonal, vuelvo a insistir, lo voy a hacer menos ortogonal para que veamos. También tendrá una distancia genérica desde el elemento diferencial de superficie, que lo voy a llamar una distancia genérica X. Esta es una distancia genérica X. Por lo tanto, hasta ahora lo que hemos visto es momentos estáticos de las superficies, ¿sí?, como el producto de la superficie por la distancia. Por lo tanto, es un diferencial de momento estático con respecto a este eje Y, que tendría que ser igual al diferencial de superficie por la distancia X genérica. Si al eje X la distancia es Y. Ahora, supongamos que